En esta cápsula jurídica vamos a abordar el tema de la teoría del caso. Como ustedes saben, la teoría del caso es uno de los temas que están en boga en la actualidad, principalmente por la implantación o implementación del sistema procesal penal acusatorio. Este sistema procesal penal acusatorio se reglamenta por el Constituyente Permanente a partir del día 18 de junio del año 2008 y tiene una vacatio legis de 8 años, de tal manera que tanto para los estados de la República como para la Federación es obligatorio adoptar el sistema procesal penal acusatorio. Uno de los tópicos importantes de este sistema procesal penal acusatorio es lo que se llama teoría del caso. La teoría del caso no es novedosa y precisamente una de las preguntas que siempre nos hacemos y uno de los presupuestos que tenemos aquí es lo relativo a la supuesta novedad de la teoría del caso en el sistema procesal penal acusatorio. ¿Realmente es un tema novedoso? Nosotros consideramos que no. No lo tratamos en el sistema mixto que todavía está vigente en nuestro país. No lo tratamos de forma esquemática como ahora se hace en este nuevo sistema, sino precisamente lo tratamos tal vez un poco de forma intuitiva, como se han resuelto muchos de los problemas en nuestro país, pero sí abordamos los componentes de lo que es la teoría del caso. Por ejemplo, cuando alguien llega a nuestro despacho, a nuestra oficina, y nos propone un determinado asunto, un determinado caso para que los asesoremos jurídicamente, pues previamente nosotros lo que hacemos es escuchar lo que nos va a narrar esa persona en relación al caso concreto que es motivo de conflicto jurídico. Y nos va a señalar esa persona en esa narración determinados presupuestos fácticos, es decir, cómo sucedieron los hechos en la realidad. Nosotros, con base en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento jurídico, pues vamos a tener una serie de instrumentos intelectuales jurídicos para ir ubicando esa serie de presupuestos fácticos en los aspectos jurídicos correspondientes. Entonces nosotros vamos a contar con toda una herramienta intelectual jurídica de derecho penal sustantivo y de derecho procesal penal. De tal manera que conforme nos va narrando el caso esta persona, nosotros ya estamos ideando cuál es la solución posible que se le puede dar a ese caso. Esto lo hacemos hoy y también se va a hacer de manera más esquemática en este sistema denominado Sistema Procesal Penal Acusatorio. Y este Sistema Procesal Penal Acusatorio entonces propone 3 partes en que se divide toda esta teoría y la señala de la forma siguiente, que serían los elementos metodológicos de la teoría del caso. Insistimos, no son novedosos, pero pues ahora están separados más esquemáticamente. Y así hablan de proposiciones fácticas, que son los hechos acontecidos en la realidad que van a ser motivo de análisis. Proposiciones probatorias, es decir, qué prueba, qué datos, qué elementos de prueba existen, qué elementos de comisión existen para acreditar esos hechos. Eso que me está narrando la persona, ¿cómo lo puedo probar? ¿O cómo lo puedo controvertir, más bien sería la palabra? ¿Cómo lo puedo controvertir? Ese hecho que está siendo objeto de análisis. Hay una acusación y ¿cómo puedo desvanecer esa acusación? ¿Qué elementos de prueba tenemos? Tenemos testigos que se percataron de ese hecho concreto, tenemos que recurrir a personas con base en su experticia o conocimiento especializado para que nos digan qué sucedió en realidad, es decir,
¿Cuál es la evidencia con la que contamos? Entonces, otro tema son las proposiciones probatorias. Y por último serían las proposiciones jurídicas. ¿Dónde quedan subsumidas estas proposiciones fácticas y probatorias? ¿En qué normas? ¿En qué elementos normativos? ¿En normas penales, sustantivas o en normas procesales? Y después de todo esto, ¿cuál es el resultado del análisis que llevamos a cabo? Le voy a pedir, de favor, a mi compañera, la maestra Tania Mercado, que nos haga favor de leer, para efectos de identificar estos elementos teóricos, a un caso concreto, el caso que traemos para proponerles y darles una solución conforme al análisis que hemos descrito. Maestra, por favor. Con todo gusto, doctor. Proposiciones fácticas, hechos. Con motivo de un proceso de divorcio, el cónyuge, al no conseguir disuadir a su esposa de la separación y del reparto de los bienes, a causa sobre todo de la opinión del abogado de la cónyuge, quien la convence de que antes de pensar en una reconciliación, obtenga de su esposo la mitad de los bienes. Razón por la cual el cónyuge, a quien denominaremos A, que entre otros bienes cuenta con un hotel de 5 estrellas, al que personalmente administra, le solicita a uno de sus empleados, en este caso B, que consiga una persona que le pueda dar un escarmiento al abogado de su cónyuge. Por escarmiento entendemos desde el punto de vista común y conforme a la experiencia sociológica, propinarle una golpiza a alguien para que ésta funcione como advertencia, reprimenda o disuasión para el que la recibe y no reincida en el mismo comportamiento. El empleado B recurre a un amigo que es taxista, a quien denominaremos C, quien a su vez le propone a D, que es su patrón, el negocio. Un día antes de la ejecución de los hechos, B, C y D, a bordo del taxi que conduce C, identifican el domicilio del abogado. El día de la ejecución de los hechos, como a las 10 de la noche, llegan a bordo del taxi B, C y D, y además E, un policía ministerial amigo de D, quien a requerimiento de D le presta su arma de cargo. Minutos después llega el abogado a su domicilio junto con su esposa a bordo de una camioneta. Baja primeramente la señora y sube las escaleras de un edificio de departamentos, mientras el abogado realiza maniobras para estacionar la camioneta, y al descender de la misma escucha una voz que le dice «Buenas noches». Al voltear, inmediatamente recibe de parte de D 4 disparos de arma de fuego. Esto es un caso real. Hemos omitido los nombres verdaderos de los intervinientes, pero son sucesos de la vida real. Hay una resolución en primera instancia que considera, primero hay que aclarar que se procesa, aquí solamente vamos a analizar la actuación de A, que es el cónyuge que supuestamente no quiere divorciarse y no quiere repartir en consecuencia los bienes, la mitad, el 50%, a la cónyuge. Entonces, la actuación de A. Es un caso real, como hemos dicho, donde hay una sentencia en primera instancia que declara penalmente responsable a A, al cónyuge, de homicidio calificado. Homicidio en virtud de que, conjuntamente con otras personas, y dice la resolución, que actuando de manera conjunta, en coautoría, ejecutaron a una persona determinada. De tal manera que entonces hay un homicidio calificado, también se dice en la sentencia. Las circunstancias calificativas que concurren son, según la sentencia y aparentemente los hechos, son las circunstancias de premeditación, de ventaja y de alevosía. También se considera que, independientemente, aquí nos faltó también señalar los datos probatorios, que los vamos a hacer referencia después,
que independientemente de que hay un error, y lo va a destacar la maestra a continuación, hay un error en la persona, de todas formas es responsable el sujeto A, es decir, el cónyuge. Quisiera otra vez, o nuevamente, por favor, maestra, que nos leyera las proposiciones probatorias. Por supuesto. Proposiciones probatorias. Existen testimonios de vecinos que se percataron del número de placas del taxi, dato que sirve para dar con el taxista C, el cual, al ser interrogado, requiere la intervención de B, el empleado de A, y de su patrón D, así como del acompañante E. Cuando se detienen, los restantes intervinientes coinciden en el relato. Asimismo, declara la cónyuge de A y la esposa del abogado que fue privado de la vida. Sin embargo, se llega al conocimiento que el sujeto pasivo no era el abogado patrono de la cónyuge de A, pues los ejecutores se equivocaron de persona. Bueno, como ven ustedes, hay un error en la persona. Técnicamente en derecho penal se llama error en la persona. Pero aquí vamos a ver la actuación de A, como les indicaba. La sentencia de primera instancia lo declara penalmente responsable de un homicidio calificado con premeditación, con ventaja y con alevosía. Y además haber intervenido a título de coautor, porque conjuntamente con otras personas causaron la muerte a un sujeto pasivo. La sentencia de segunda instancia establece también que efectivamente está en lo correcto el juez de primera instancia y en consecuencia confirma la resolución de primera instancia. Y se pronuncia en términos similares a como lo haría el juez de primera instancia. Pero vamos a analizar el caso. Es necesario que nosotros contemos para la solución de un caso con la cultura jurídica adecuada. La cultura jurídica adecuada en derecho penal sustantivo y en derecho procesal penal. Y además de esta cultura jurídica, que nosotros sepamos analizar y aplicar en cada caso concreto las proposiciones jurídicas correspondientes y los principios y teorías también más adecuadas. Y entonces, conforme a los presupuestos normativos, como he dicho, se nos habla de que estamos en presencia de un delito de homicidio. Y efectivamente estamos en presencia de un delito de homicidio, porque recordemos que el tipo penal establece que comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Si bien es verdad que los tipos penales se redactan a partir de la intervención aparentemente de un solo autor, quien priva, se comete el delito de homicidio, quien priva de la vida a otro, bueno, también es verdad que la parte general de los códigos penales también determinan una serie de autores y partícipes que pueden intervenir en la realización del delito. Por eso se habla de autores y de partícipes. Autores, autor material; coautor, autor mediato; partícipes, instigador y cómplice. Bueno, entonces es un delito de homicidio se dice. Pero además que concurren, también se señala que concurren las circunstancias calificativas siguientes. Premeditación se dice. Y se dice, bueno, premeditación en virtud de que el sujeto, el cónyuge, pues reflexionó respecto del delito que pretendía cometer. Lo reflexionó en relación a cometer un determinado delito contra determinada persona. Sin embargo, aquí hay un problema, porque si la actividad real del cónyuge, que no es autor material ni por lo tanto es coautor, sino que desde el punto de vista técnico y conforme a los hechos que estamos narrando, su intervención fue a título de partícipe en la modalidad de instigador o determinador, quiere decir entonces que habría que analizar cuál es la esencia de la instigación y si esta instigación corresponde con la premeditación. La esencia de la instigación consiste en convencer a alguien, normalmente el autor material, para que este alguien ejecute un delito. De tal manera que quien va a convencer a otro
evidentemente ha reflexionado respecto del delito que otro quiere que ejecute. En consecuencia, la esencia tanto de la instigación como de la supuesta premeditación vienen, en el caso concreto, a constituir lo mismo. Si nosotros quisiéramos sancionar al sujeto activo A, al cónyuge, como penalmente responsable por homicidio con premeditación y además a título de instigador, estaríamos recalificando un mismo comportamiento en detrimento de sus garantías individuales. Y en consecuencia se nulifica por lo que hace a él la llamada premeditación, porque todo entra dentro de lo que es la esencia de la instigación. Pero aún más, si estamos señalando que el cónyuge A es instigador porque determina, es decir, convence a su empleado B de que le consiga a una persona para que le dé un escarmiento al abogado, quiere decir que en este caso concreto se da lo que se llama una instigación en cadena, porque A está determinando a B, que es el empleado, que es el que va a conseguir a quien va a propinar el escarmiento, y B recurre a C, que es un taxista que además tiene un patrón que supuestamente se dedica a llevar a cabo este tipo de trabajos, entre comillas trabajos. Y en consecuencia también C, el taxista, recurre a su patrón y le dice: oiga, usted puede realizar este trabajo que están requiriendo de propinarle un escarmiento a tal persona. Y D dice: bueno, sí, yo lo acepto. ¿Cuánto me van a pagar? Bueno, le vamos a pagar 20,000 pesos para que le dé una golpiza. Entonces vean ustedes que técnicamente a esto se le llama instigación en cadena. Pero ¿qué pasa si uno de los eslabones de la cadena se equivoca en la transmisión del mensaje? ¿Qué es lo que quería el instigador A, el cónyuge? Pues que se le golpeara solamente al abogado de la esposa para que no se metiera en estos asuntos personales de esa pareja, solamente. Pero el mensaje fue mal transmitido de tal manera que B le dice a C y C a D cosas distintas. De tal manera que llegado el momento de la ejecución, D recurre a un amigo, policía ministerial, le solicita el arma de cargo, baja con el arma de cargo y acciona el arma de cargo contra el supuesto abogado. Técnicamente también aquí se da lo que se llama exceso del autor. Y hay un principio en el sentido de que cada quien es responsable en la medida de su propia culpabilidad y que del exceso es responsable aquella persona que se excede. En consecuencia, si el cónyuge solo ordenó a una persona que transmitió el mensaje a otras, y estas otras tal vez también se equivocaron o recibieron mal ese mensaje, ellas son responsables del exceso, porque eso no fue lo que quiso el instigador inicial. Ellas responden del resultado ocasionado, mas no puede responder el instigador. Como ven ustedes, entonces la solución que da el señor juez en primera instancia y el Tribunal Superior en segunda instancia es una solución errada al declararlo penalmente responsable. Por otra parte, tampoco se analiza lo que se llama la comunicabilidad de las circunstancias. La comunicabilidad de las circunstancias consiste en que determinadas circunstancias agravantes o atenuantes pueden comunicarse a los demás intervinientes, pero en determinadas circunstancias. Se pueden comunicar las circunstancias objetivas únicamente, y respecto de las cuales se tenga conocimiento de las mismas, pero nunca se pueden comunicar circunstancias subjetivas, por ejemplo la premeditación, ni tampoco se pueden comunicar circunstancias personales, por ejemplo la calidad de descendiente o de pariente consanguíneo. En el caso concreto, si los sujetos ejecutores premeditaron, esta premeditación no puede comunicarse al instigador,
además de que la instigación y la premeditación en el caso concreto viene siendo lo mismo. Pero por lo que hace a la ventaja y a la alevosía que concurren en el concreto hecho, en todo caso pudiera ser que pudieran concurrir para los autores materiales, mas no para el instigador. Y habría que analizar si la ventaja y la alevosía realmente pueden subsistir de forma autónoma en un singular hecho. La ventaja consiste, como decíamos, en que el sujeto activo no corre riesgo alguno de ser muerto o herido por el ofendido. De tal manera que estamos hablando de una ventaja absoluta. Y la alevosía consiste en que el sujeto activo no le dé lugar a defenderse al sujeto pasivo ni a evitar el mal que se le quiere hacer, con base en que se le sorprende intencionalmente de improviso o bien se emplea acechanza. Ahora bien, si nosotros no le damos lugar a que se defienda el sujeto pasivo y por lo tanto, si no se puede defender, nosotros no corremos riesgo alguno de ser muertos o heridos, quiere decir que es la misma ventaja, pero tomada o redactada de diferente manera. En consecuencia, aquí se aplica lo que se llama concurrencia de normas incompatibles entre sí, donde una sola norma debe subsistir, o subsiste la ventaja o subsiste la alevosía. Desde nuestro punto de vista, al ser una norma casuística y en virtud del principio de especialidad, tendría que aplicarse la norma relativa a la alevosía, que es la misma ventaja, pero es una ventaja particularizada en relación a que se llevó a cabo una sorpresa intencional de improviso. En consecuencia tenemos que no hay premeditación y que no hay ventaja. Pero entonces, ¿puede haber alevosía para el sujeto A? Evidentemente que no. Evidentemente que no, porque, como ya hemos dicho, se pasa por alto lo relativo a la comunicabilidad de las circunstancias. Si bien es cierto que la alevosía es una especie de ventaja que tiene una naturaleza objetiva y que puede ser susceptible de conocerse, al tiempo en que se lleva a cabo la ejecución del delito, el autor A, es decir, el cónyuge, no estaba presente en el momento de los hechos y en consecuencia no tenía conocimiento de la forma en que se iba a ejecutar el delito. Por lo tanto, queda desestimada tanto la premeditación como la ventaja y ahora la alevosía. Pero ¿qué sucede entonces ahora con la responsabilidad del sujeto A? Y con la responsabilidad incluso de los sujetos ejecutores. Se dice en la resolución que efectivamente se equivocaron de persona y que en lugar de matar a determinado abogado, que era el abogado patrono de la cónyuge, del sujeto A, mataron a otro abogado del mismo despacho, pero pues no era al que quería matar. Bueno, nunca pretendió matar el sujeto A tal abogado, sino al que pretendía darle el escarmiento. Aquí se habla de un error inesencial. La doctrina, la ciencia jurídica señala que esta clase de errores, tanto el error en la persona, como error en el delito, como el error en el golpe, son errores o aberraciones irrelevantes y que por lo tanto no eliminan la responsabilidad. Y en efecto no eliminan la responsabilidad, pero partiendo de la base de que sean los ejecutores. Los ejecutores no se pueden liberar de su responsabilidad en la realización de los hechos de homicidio. Ellos sí deben responder del delito de homicidio. Y habría que analizar concretamente si concurren o no alguna de las circunstancias calificativas mencionadas. Sin embargo, sí es relevante el error en la persona, por lo que hace al autor A, es decir, al instigador, porque el instigador A quería, en primera instancia, que se propinara una golpiza a determinado sujeto pasivo. Si las personas que van en cadena, en esta instigación en cadena, transmitiendo el mensaje, se equivocan tanto de lo que quiere el sujeto A como de la identidad del sujeto pasivo,
pues cada quien, como hemos dicho, responde en la medida de su propia culpabilidad. Este exceso de los autores materiales no puede tampoco ponerse a cargo del instigador A. ¿Cuál sería la conclusión en concreto? Pues la conclusión en concreto de este hecho es que el sujeto A, instigador en los hechos reales, instigador, dado que ya fue objeto de determinado proceso y dado que hay muchas anomalías y absurdos durante este procedimiento, no puede ser declarado penalmente responsable del delito de homicidio calificado. Tampoco se puede reclasificar y decir, bueno, pues lo que quiso fue lesionar y en consecuencia vamos a dictar una sentencia como penalmente responsable por lesiones. Tampoco se puede. No se le puede castigar porque, desde el punto de vista procesal, hay un auto muy importante que se llama auto de formal prisión, establecido por el artículo 19 de nuestra Constitución General de la República, que establece que debe señalarse en ese auto el delito o delitos por los que se va a seguir proceso, los cuales deben culminar con una sentencia que lo condene o que lo absuelva. Ahora bien, la responsabilidad del sujeto A, del cónyuge, ¿cuál va a ser? Hemos dicho que se le declara penalmente responsable por homicidio, tanto en primera como en segunda instancia, pero no se percata el juez ni los señores magistrados de que estamos ante una instigación en cadena, de que hay un error en la persona y en consecuencia de que los autores materiales de ese hecho responden en la medida de su propia culpabilidad, responden del exceso que se llama del exceso del autor, es decir, dentro de lo que no quería el instigador o dentro de lo que quería, ellos excedieron. ¿Qué quería el instigador? Solo causar lesiones al sujeto pasivo y a determinado sujeto pasivo. Si ellos exceden, los ejecutores, y en lugar de causar lesiones cometen homicidio y además en persona diferente, pues solamente los ejecutores deben responder de este hecho y no el instigador. ¿Podemos castigar de alguna manera al instigador? ¿Podemos reclasificar los hechos conforme a lo que determina el artículo 160 de la Ley de Amparo en su fracción 16? Yo considero que no, porque además de ser una fracción de la fracción 16 del artículo 160 de la Ley de Amparo inconstitucional, además de que es inconstitucional, como decimos, también es verdad que para llevar a cabo dicha reclasificación o sanción al autor de los hechos, en este caso al instigador, al cónyuge, debió dictarse auto de formal procesamiento conforme al artículo 19, porque el artículo 19 señala que todo delito se seguirá forzosamente por el hecho o hechos señalados como delito en el auto de formal procesamiento. Al no haber auto de formal procesamiento que nos permita castigar a esta persona por lo que quiso esas lesiones, pues es imposible sancionarlo de esta forma. La solución del caso, como ven ustedes, se ha llevado a cabo aplicando las tesis de la teoría del caso, los presupuestos fácticos, los presupuestos probatorios y los presupuestos normativos.